Buenos días para todos. Ahora sí podríamos iniciar. Les brindamos un cordial saludo. Mucho gusto. Soy Luisa Vázquez, consultora de formación para Academia. Les damos la bienvenida a todos al nuevo live, que sería Flujos de Trabajo con Dynamo en Civil 3D. El día de hoy nos acompaña Ricardo Osorio. Él será nuestro instructor especializado, experto en Autodesk. Por favor, tener los micrófonos silenciados. Recordemos que las preguntas se realizarán al final de la sección. Las registramos, por favor, en el chat. Ricardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bueno, vamos a iniciar nuestro ejercicio entonces. ¿Cuál es la idea? Pues tener una visión más cercana de lo que es el Dynamo, la propuesta de Dynamo para la personalización de algunas funciones dentro de la colección de productos de Autodesk. Y vamos a revisar un poco y poner en contexto cómo ha venido evolucionando esos recursos para no solamente, digamos, que construir unas herramientas que nos van a facilitar algunos procesos que harían parte de la implementación, por ejemplo, BIM o de algunos flujos de trabajo independientes, sino ahora ya empezamos a ver luz al otro lado del túnel en cuanto a el desarrollo de herramientas a nivel de interoperabilidad entre los productos. Entonces, para visualizar un poco eso, vamos a empezar a ver algunas cosas. Tenemos, perdón, ¿están viendo mi pantalla? ¿Alguien me puede contar, por favor? Sí, Ricardo. Ok, gracias. Sí. Bien. Hay unas definiciones básicas como esto que vemos aquí en pantalla en este Power. Entonces, sí, es un programa de script visuales que permite algoritmos personalizados. Entonces, ahí viene un primer tema, algoritmos. Existen algoritmos del nivel de complejidad que queramos. Entonces, algunos muy robustos y muy complejos, otros más simples. ¿En qué forma vamos a ir simplificando ese ejercicio de la construcción de algoritmos? En la medida en que vayamos teniendo caja negra de procesos cada vez más especializados. Eso lo vamos a tener en cuenta para observar cómo ya la propuesta de Dynamo se vale de eso para llegar más al usuario. La intención es que estas tareas repetitivas y en algunos casos dinámicas que se han venido desarrollando hasta ahora, con la que nos ayudamos para lograr cosas que el producto no nos ofrece directamente, pues estaba en manos de un ejercicio muy técnico que implicaba conocimiento de un lenguaje de programación, conocimiento de las bases, de los motores, además del conocimiento pleno del mapa de objetos del producto. Así que eso dificultaba un poco la idea de que el usuario no necesitara pues todo ese background para poder acceder a esas opciones. Ese es un punto. Y en sí la otra tema, pues sí, definitivamente es otro término ahí importante, programación visual. Entonces, ya la tónica va a ser mucho más intuitiva por un lado, en la medida de que la interfaz es claramente muy visual, por lo que tenemos que ver con objetos que tenemos que normalmente visualizar en el espacio, y pues de hecho que se utiliza claramente para automatizar tareas en Civil 3D. Vamos a ver un poco acerca de la evolución. La propuesta inicial era Autolisp sobre AutoCAD. Con Autolisp duramos muchos años. Autolisp fue evolucionó a Visualisp, ¿cierto? Ya teníamos una plataforma de desarrollo y fue evolucionando, pero pues con las limitantes propias del lenguaje. Entonces, ¿con qué nos encontramos?
que necesitamos conocer un lenguaje de programación. A veces para conseguir resultados, digamos, muy básicos o de alguna manera modestos, en un momento dado necesitamos una cantidad robusta de código, un esfuerzo grande a nivel de codificación. Eso era un fenómeno que se presentaba con Autolist. Igual, nada de las funcionalidades en Autolist que la que replicamos o implementamos en Autolist va a tener un comportamiento dinámico. Como usuarios de Civil tenemos claramente el concepto de lo dinámico, así que si todo es un modelo y ese es modelo de modelos, cada uno de los modelos que se mueva trasciende en todo el modelo grande. Es un poco la idea de el dinámico. Bien. Ahora, ¿qué es la propuesta con Dynamo? Que sí, necesitamos pensar con la lógica de la programación, eso es cierto, pero esa lógica la tenemos como usuarios de Civil, de hecho la tenemos. Pero no es necesario aprender un lenguaje de programación, eso ya nos facilita muchísimo el asunto. Claro, los usuarios Civil 3D ya pueden con Dynamo, ahora ya estamos más cerca para optimizar nuestros flujos de trabajo a través de estas herramientas que podamos ir construyendo, cada vez más ambiciosas. Y lo otro es que esta es ya una muy buena noticia en el sentido de que el motor de Dynamo ya está en Revit, en Navis, en RoboDestructural, en Civil. Eso de alguna manera ya nos está lanzando el mensaje de que vamos caminando hacia la interoperabilidad entre estos productos y a poder desarrollar rutinas que nos ayuden a construir esos puentes entre esos productos, que es una de las cosas que se nos ha dificultado. Bien, para resumir un poco esto, aquí vimos que el tema empezó con Autolist y estamos ahorita con Dynamo y su propuesta. Pero entre el Autolist y el Dynamo, durante muchos años hemos venido contando con una API. La API, que se abrevia Application Programming Interface, es una interfase para la programación de aplicaciones. Las API las desarrolla cada compañía desarrolladora de los productos. Así que, en el caso de Autodesk, la API por excelencia hoy, pues, desarrollada para trabajar, digámoslo así, sobre Civil 3D, es .NET. Esa misma tecnología del .NET, otras casas desarrolladoras la han utilizado para exponer también sus APIs. Así que, por ejemplo, tenemos una API Office, desarrollada por Microsoft. Tenemos una API Civil 3D, desarrollada por Autodesk. Comparten la tecnología, la misma tecnología. ¿Eso a qué nos lleva? Que cuando utilizamos los recursos de esa API, vamos a poder interoperar entre los dos productos. Y ese es el propósito real de las APIs. En la API, el desarrollador lo que hace es exponernos los objetos que normalmente trabajan sus productos y nos facilita, comparte una serie de recursos para gestionar esos objetos, leerlos, interpretarlos, en algunos casos modificarlos o publicarlos, si es el caso. Esa es básicamente la intención de la API. Hasta ahora se ha venido trabajando con la API en plataformas, típicamente en el caso de Autodesk como Visual Studio. Quiere decir que nosotros, trabajando sobre esa API, vamos a poder desarrollar código y aplicaciones hasta ahora en Visual, con Visual Basic, con Visual C, más que Visual C con C#, ¿cierto? Y una serie de recursos alrededor del C, así que ha venido evolucionando obviamente en todos estos años. Y eso sigue vigente. Y vamos a ver en qué forma va a ser fundamental en la evolución del Dynamo. Voy a mostrarles un ejemplo de aplicaciones desarrolladas con .NET.
Esto está desarrollado para 2019 y como ven aquí, simplemente se implementa un plugin, ¿cierto? Con unos botones. Esto es, por ejemplo, una tarea típica, que es la de generar carteras en los formatos que normalmente queremos, no en los que nos ofrece el producto. Y otro tema que necesitamos resolver normalmente en las carteras es resolver el tema de las ecuaciones de empalme, por ejemplo. Así que pues esta es una necesidad sentida desde hace años y esto pues igual se ha desarrollado. Entonces voy a mostrarles simplemente un ejemplo de lo que era desarrollar con Visual C, por ejemplo, desarrollar esto. Entonces esto ya es más elaborado. La forma, la tónica siempre ha sido como la de el formulario, ¿cierto? Los botones. Ya vamos a ver que no vamos a tener toda esta interfaz tan robusta para desarrollar algunas cosas importantes. Bien, aquí identificó un alineamiento con su perfil y su rasante. Aquí tenemos la opción de manejar, si presenta el alineamiento de ecuaciones de empalme, tenemos la opción de manejar las ecuaciones de empalme, que es, por ejemplo, uno de los temas que nos duele. Vamos a generar aquí una cartera del alineamiento vertical y vamos a ver cómo él comparte esto con Office, que es generarla en Excel, por ejemplo. Entonces, si generamos esta cartera, él va y accede a Excel como tal. Y al acceder a Excel, genera ya directamente la cartera sobre el mismo Excel. Ok. Vamos a mirar esto aquí. Y entonces, pues ya la genera en los formatos que normalmente vamos a requerir y personalizamos estos formatos, de acuerdo a plantillas en Excel, por ejemplo. Esto es un ejemplo típico del uso de la API para interoperar entre dos productos, entre el Civil y el Excel. Pues aplicaciones como estas se han desarrollado durante todos estos años y si entramos a la nube vemos gente desarrollando sobre la API de Civil desde hace un poco de años y eso ha venido evolucionando en todas estas últimas versiones. Para resolver los temas, por ejemplo, la exportada a CAD. Cuando intentamos exportar a CAD sabemos que tenemos algunas limitantes frente a algunos objetos CAD cuando hay modelos de superficie muy extensos, cuando hay alineamientos muy extensos. Con las redes sanitarias tenemos temas como esos. Todo eso ha venido resolviéndose a través de este recurso, la API de .NET. Ahora, para Dynamo, ¿qué hacemos? Vamos a ver una interfaz de Dynamo. Voy a cerrar esto, un segundo. Y vamos a abrir aquí. Un dibujo nuevo. Estoy trabajando en 2021. Ya en 2021 se implementó entonces Dynamo y un player para administrar las rutinas vigentes de Dynamo que tengamos. Entonces aquí en la pestaña Manage tenemos Dynamo, un plugin, ¿cierto? Que casi que está nuevo de alguna manera. Vamos a traer la interfaz de Dynamo por un momento para ir conociendo detalles. Y vamos a abrir un nuevo documento. Bien, como ven, la interfaz es claramente muy visual. Aquí tenemos todo un explorador que nos ofrece algo. Voy a traer una rutina cualquiera para mostrarles un poco la estructura. Bien. Aparentemente esto se ve complejo por la cantidad de enlaces, pero no lo es, y eso es lo que quiero mostrarles, hacerles evidente que no es nada complejo como creería, o al menos no es tan complejo como uno creería.
Estos bloquecitos los llamamos nodos. Estos nodos a su vez vienen tipificados, o sea, vienen categorizados, son de diferentes tipos. El más común es siempre el ofrecerse como caja negra. Aquí, por ejemplo, este tipo de nodo aplica para una entrada, simplemente para leer de entrada el producto. En este caso está leyendo el documento CAD o civil. Solamente lo lee directamente y nos da una salida, el documento, expone el documento. Este nodo, por ejemplo, ¿qué está haciendo acá? Seleccionando uno de los alineamientos que leyó de ese documento según un nombre que le estamos dando en esta entrada. ¿Eso qué significa? Y este concepto es importante. Esto es una caja negra, donde algo le entra, tiene un montón de proceso y de código aquí adentro para, en efecto, algo salir, que es seleccionar un alineamiento dentro de la colección de alineamientos que tenga el documento. Y lo expone como un alineamiento, como un objeto alineamiento. Esta idea de la caja negra, ¿qué es? Realmente estos nodos están expuestos acá. Cuando llegamos al producto, nosotros tenemos aquí, todos estos nodos están expuestos acá. O sea, eso hace parte de la librería, digámoslo, de nodos que él nos regala de entrada. ¿Cómo se desarrollan estos nodos? Usan la misma API de la que hemos venido hablando, la API.NET. En lenguaje C se desarrollan las librerías que permiten encapsular esto en cajas negras que nos evitan entendernos con todo ese código por dentro de estas cajas. Y ahí está el secreto de la bondad de Dynamo. Nos convirtió la mayoría de cosas en cajas negras. Nosotros solo tenemos que armar el rompecabezas, que es lo que nos piden con nuestra lógica y nuestro conocimiento del producto. Eso ya nos hace más fácil el desarrollo. Técnicamente, ¿qué hacemos? Desarrollamos las librerías como tal. Todo el algoritmo se implementa en código C usando .NET. Y eso se encapsula en un código Python que, a su vez, nos expone estos nodos para ser trabajados de esa forma. Realmente, ¿cuál va a ser el proceso? ¿Cuál va a ser la evolución? Que en la medida que esto se popularice y va a haber mucha gente desarrollando, va a haber también, ya hay una comunidad muy grande con experiencia en el desarrollo de .NET. O sea, ¿qué es la primera intención? Si yo tengo un perfil de tener experiencia con el desarrollo en .NET, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a desarrollar muy buenas librerías para ser implementadas en Dynamo. Y entonces vamos a poner a crecer a Dynamo con una cantidad de cajas negras que nos van a facilitar muchas funciones cada vez más ambiciosas. Por ahora estamos muy en el ambiente de crear objetos, de compartirlos, de leerlos, de exportarlos, ¿verdad? Estamos muy en estos temas rutinarios que nos han dolido mucho en Civil y que necesitamos aliviarnos en ese proceso para nuestros flujos de trabajo. Pero esto va caminando muy rápido hacia la interoperabilidad, de tal manera que tengamos de pronto cajas negras en donde por aquí entró Civil y por aquí salió Revit. A eso vamos a llegar. Y por lo que se siente y se ve en este momento y el interés que ha despertado todo esto, esa evolución va a ser muy rápida. Bien. Esto es un poco como para mostrarles el contexto de lo que, de cómo funciona el asunto. Ok, voy a cerrar Dynamo por un momento. Voy a abrir un documento para ir conociendo un poco la mecánica de cómo trabajamos dentro del Dynamo. Entonces, voy a abrir aquí un documento que nos ayude en esto.
Voy a hacer un ejercicio muy simple para ir conociendo la facilidad con que realmente se puede trabajar. Observemos esto. Estas son líneas trazadas, ¿cierto? Para un determinado X, una secuencia de valores en Y, con una diferencia en Z. Eso es lo que queremos construir, pero paramétrico, que nosotros podamos decir cuántas líneas de estas queremos, cada cuánto de distancia la queremos, en qué X la necesitamos, por ejemplo, y que sea dinámico. Eso no lo puede hacer Dynamo muy fácilmente. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues tendremos que construir una secuencia de puntos por acá y replicar esa misma secuencia de puntos con otro Z, por acá. Una secuencia que controle el valor de la coordenada Y. Si miramos el eje, esto está para un X y muchos Y. Ok. Vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, voy a cerrar esto ya conociendo lo que queremos hacer. Voy a abrir aquí un dibujo nuevo. Como lo vamos a hacer cerca del origen, para orientarnos de lo que va en el sitio hacia donde lo va haciendo, voy a trazar un círculo en 0 y por ahí de unos 50 metros de radio y voy a hacer un extend para estar más o menos en la zona donde eventualmente construiríamos nuestras líneas. Entonces, ya estamos aquí, ya voy a dejar eso así. Y vamos a entrar a Dynamo. Ok, vamos a hacer uno nuevo, una rutina nueva. Bien. En este ambiente vamos a visualizar objetos Dynamo. Y otra cosa van a ser los objetos propios o de AutoCAD o de Civil, que es lo que nos ofrece el motor. Entonces, vamos a empezar por los objetos Dynamo. ¿Qué queremos hacer? Primero crear una secuencia de puntos, ¿verdad? Entonces, yo necesito un nodo que me permita construir puntos a partir de coordenadas, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar ese nodo por acá. Vector, aquí lo tenemos, punto por coordenadas. Un clic y aquí tengo el nodo. Bien, pero vamos a necesitar una secuencia de puntos en la base y otra secuencia de puntos a un Z superior. Entonces vamos de una vez a traer otro nodo de estos. Point. Ok. Voy a empezar a hacer algunos, no va a ser el desarrollo definitivo, pero es para mostrarles la facilidad y el concepto con que se mueve esto. Bien. Ahora voy a ampliar esto un poco. Vamos a darle valores a esto. Una forma pues inmediata es buscar una entrada, un nodo de entrada donde yo pueda ingresar un valor numérico, en este caso, entonces aquí trajimos un valor numérico, vamos a traer otro valor numérico y vamos a traer otro valor numérico. Donde esto está 0, 0 y 0. Y vamos a colocar un punto en todo el origen.
este primer punto. Lo estamos viendo en la interfaz, está en todo el origen, ¿verdad? Aquí está. Voy a acercar un poquito esto para que lo vayamos viendo así. Ok. Ya tenemos un punto en el origen. Miremos el tema dinámico. Si se mueven los parámetros, miremos que en la parte inferior, aquí izquierda, dice automático, o sea, se actualiza de forma automática con cualquier cambio de parámetros. Voy a cambiar el Z, voy a poner el Z en 1. Y apenas salgo de ahí, observemos que de hecho ya tenemos el Z en 1. Y así con cualquier parámetro, lo podemos estar modificando. Construimos un punto. Pero ese punto me interesa con una variación en X, de tal manera que yo pueda variarlo en X. Entonces, no me interesa una entrada fija con un valor en X determinado. No, no me interesa eso. Entonces, vamos a quitar este nodo y vamos a colocar algo que me permita variar un valor numérico, ir cambiándolo en un rango. Eso se llamaría un nodo que me facilite eso, que se llama un slider numérico. Y este slider, si lo expandimos, le vamos a decir que se mueva entre 0 y 10 en intervalos de 1, por ejemplo. Ok, vamos a contraer esto, ya sabemos que se va a mover así, y el X lo vamos a controlar de esa manera. Entonces, el X empezó aquí en 1, lo devolvimos al 0, y nos vamos moviendo, y el X se va moviendo, ¿verdad? Con un slider, hasta 10, que es lo que le dijimos, de 1 en 1. Bien. Ahora, para el Y, necesitamos que se mueva en una secuencia, o sea, toda una secuencia del Y, o sea, van a ser varios puntos, ya no uno solo, porque vamos a construirle una secuencia. Entonces vamos a borrar este número y vamos a traer una secuencia aquí en este buscador. Una secuencia. Y necesitamos que esa secuencia empiece en un valor para una cantidad determinada de puntos y con un intervalo. Entonces vamos a traer, inicialmente, en la forma más básica, vamos a traer entonces un nodo para ingresar valores numéricos para cada caso. Entonces vamos a traer un nodo para cada caso. Para el inicio, la cantidad de nodos, por ejemplo 10, y cada cuánto, entonces cada metro. Entonces, inicia en el 0, estamos hablando del Y, al que vamos a conectar. Va a secuenciar hasta 10 instancias de 1 en 1. Y ahora vamos a colocar esto en el Y. Y observemos qué pasó. 10 instancias de 1 en 1 a lo largo del Y. ¿Verdad? Ok. Los puntos que necesitamos con un Z diferencial van a ser los mismos que tenemos ahí graficados, pero con un Z distinto. O sea que van a ser con el mismo X, esto suministra el X, con el mismo Y, pero con otro Z. Entonces vamos a traer un número para el Z, y este número le vamos a poner, por ejemplo, un Z5. Y ya tenemos la secuencia. Entonces ya tenemos una secuencia y además podemos desplazarlos en parejas hacia donde queramos, ¿verdad? Ok. Bien, ya tenemos esa parte. Esto que estamos viendo son puntos Dynamo. Hasta ahora todos estos son objetos Dynamo. En CAD no está sucediendo absolutamente nada. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer ahora las líneas.
Entonces vamos a traer una línea en Dynamo. Vamos a ver si la traemos acá. Aquí tenemos una línea, ¿cierto? Entonces, traemos un nodo que nos haga eso, una línea a partir de un punto inicial y un punto final. Y entonces está muy simple, mire, traemos una caja negra que nos construye una línea a partir de un punto inicial y un punto final. Y tenemos la línea. Igual nos podemos mover dinámicamente. Igual voy a aumentar el número de líneas a 15. Y todo sigue comportándose dinámicamente. Vamos a variar este Z a 10. Todo es dinámico, paramétrico. Y ahí lo tenemos. Bien. Podemos visualizar qué está pasando gráficamente, qué está pasando con eso. Ahora queremos replicar eso mismo en CAD. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos traer? El documento mismo CAD, el documento activo, actualmente activo en CAD. Bien, vamos a traer ese documento. Aquí en AutoCAD, Document, y aquí aparece el documento activo, se llama el Current. Un clic. Y esto simplemente lee el documento activo. ¿En dónde vamos a construir esa línea? Porque podría ser en el model o en el layout, ¿cierto? En el papel. La queremos en el model. Entonces vamos a traer el model space. Vamos a traer el model space. Y conectamos el model space ¿de qué? De ese documento que acabamos de traer. En este model space queremos construir las líneas, ¿verdad? Entonces esas líneas las vamos a construir desde CAD. Vamos a traer un nodo de líneas de AutoCAD. Aquí hay una línea by 2 points. Ok. Voy a así reducir esto un poquito para que podamos ver de pronto ya esto. Aquí tengo el nodo para construir las líneas. ¿Qué me pide él? Un punto inicial, que sería este, ¿cierto? Un punto inicial. Un punto final. Me pide una capa. Entonces tendré que darle una entrada alfanumérica en texto. Así que vamos a buscar ese nodo que nos ofrezca. Aquí hay una entrada en texto, una entrada string. Y aquí vamos a colocar una capa. La vamos a escribir. Entonces queremos que esa sea la capa, voy a llamarla 000 para que se vea fácilmente. 000 capa líneas, por ejemplo. Y esta entrada alfanumérica la vamos a entrar como la capa. Perfecto. Y ahora este bloque, ¿cuál va a ser? El model space, que es donde la va a dibujar. Entonces, donde trajimos el model space aquí está este bloque, nos vamos a llevar esto y lo conectamos al bloque de entrada que pedía esto. ¿Qué debe estar saliendo? Una línea. ¿En dónde? En AutoCAD. Si lo vemos, aquí está.
Para que la veamos, porque son proyectadas en Z, voy a darle aquí una vista isométrica. Y aquí tenemos las líneas. ¿Verdad? Ahora vamos a mirar aquí el comportamiento. Entonces, por ejemplo, para los puntos, moverlo en X. Ya las estamos moviendo en X, en Y, perdón. ¿Verdad? Cambiamos el Z, que sean 5. Todo es dinámico, ¿verdad? Bien. Esto nos muestra claramente la facilidad con que podemos ir haciendo esto. No es nada del otro mundo empezar a desarrollar estas cosas. Y esto que aparentemente es una cosa supremamente simple, sí se ve como un enredo terrible de cosas acá, como si hubiera una complejidad grande, y en el fondo ya no es así. Más es el escándalo que hace el diagrama que lo que realmente estamos construyendo. Pero tiene todas esas condiciones de la dinámica con que estamos, tiene un comportamiento muy cercano al modelo, que es con todos sus parámetros, si lo desarrollamos con la lógica de todos sus parámetros, pues lo podemos mover dinámicamente en una forma muy adecuada. Esto es una visión de lo que es el desarrollo de una opción muy básica. Bien, vamos a examinar ahora un tema ya sobre objetos civiles, por ejemplo. Entonces, voy a cerrar esto por un momento. Vamos a abrir un dibujo que tenga un corredor, por ejemplo. O al menos un alineamiento, si es el caso. Bien. Voy a mostrarles acá una rutina que viene con los ejemplos de Dynamo, viene con el producto, ¿cierto? Pero para examinarla y conocerla por dentro. Y vamos a hacer otra para hacer algo similar. También con interfaz a Excel. Esa va a ser clave para la construcción de carteras. Entonces, esta primera, voy a mostrarles una rutina que nos ayuda a simplemente rotular aquí las cotas de pavimento. Vamos a ir entonces a Dynamo. Y vamos a traer vamos a abrirlo porque cambió de sitio esto. Ok. Voy a mostrarles aquí primero esto. Bien. ¿Qué pretendemos hacer? Nosotros pretendemos rotular las elevaciones, las cotas, en cada uno de los puntos, tanto en el eje como en el borde de pavimento, como en el chaflán, por ejemplo. Si queremos hacer eso, tenemos que necesariamente ir a las feature line del corredor. Si miramos la estructura jerárquica en Civil, aquí, este es el dibujo, aquí está el corredor. El corredor jerárquicamente ¿a qué nos lleva? A baselines. Y dentro de las baselines tenemos regiones, esa es la estructura. Y así, asociado a la baseline que hay, si yo miro en las propiedades del corredor, asociado a las baselines hay feature lines, que son estas.
Y a nosotros, ¿qué nos interesa? Conocer la cota aportada por esas feature line de acuerdo a su código. En este caso, ¿qué nos interesa? El eje, que está codificado crown, por aquí debe estar. El borde de pavimento, que está codificado ETW. Y el chaflán, que está codificado daylight. Y nos interesa rotular con las cotas esos 3 puntos, ¿cierto? A lo largo de las abscisas que me aporta la feature line, en este caso. Entonces, conociendo esa estructura, vamos a ver cómo llega él a esa estructura. Document, ¿cierto? Corredores. Reconstruye el corredor por si acaso, porque podría estar desactualizado. Es una buena prevención. Y desde ahí, desde el corredor, traer sus baselines. Y desde las baselines, recupera, por un lado, las abscisas, en las cuales va a colocar esto, y por otro lado, va a recuperar las feature line, ¿cierto? Por código. ¿Y esos códigos cuáles van a ser? Los que entraron acá, crown, ETW y daylight. Eso es lo que va a hacer. Bien. Voy a hacer el ejercicio inicialmente muy sencillo, ¿cierto? Para que vayamos viendo, al menos en una parte, porque pues no tenemos todo el espacio para hacer todo, el paso a paso con todo, pero para que veamos un poco cómo es el comportamiento con los objetos civil y cómo podemos ir verificándolo. Esto pensando en qué, ¿qué seguiría? Nosotros como usuario civil, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Obviamente acceder al Dynamo, ver con qué contamos, ir de pronto a un link, ¿cierto?, de un foro con usuarios de Dynamo para Civil 3D. Cogemos los ejemplos y con los conceptos mismos que se refuerzan en los mismos foros o en las guías, ¿cierto?, vamos a ir entendiendo el comportamiento, o sea, entendiendo exactamente la lógica de lo que traen los ejemplos. Ya sobre esa base, ya entramos al mundo de Dynamo. Ya con eso empezamos a entrar al mundo de Dynamo. Entonces, para familiarizarlos un poco con el tema de los objetos civil, voy a hacer esto en un documento nuevo. Vamos a ir trayendo lo que aplica en cada caso. Fíjense que desde el documento estamos trayendo los corredores, los reconstruimos y de ahí traemos las baselines, ¿cierto? Bien, vamos a hacer uno nuevo. Ahora volvemos a este, pero es para familiarizarnos un poco con esto. Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que traemos? El documento CAD. Recordemos que Civil, como tal, hace parte de la plataforma CAD, o sea, un tema importante para entender un poco el tema del documento. El documento civil no es algo aparte. El documento civil realmente es un documento CAD. Civil está montado sobre la plataforma CAD, pero el documento de base es un documento CAD, que puede ser contenedor de objetos civil, pero el documento siempre va a ser CAD. Y ahí que aquí lo vemos bajo el capítulo AutoCAD y vamos a traer el current, que es el documento activo. Y desde este documento activo vamos a traer un objeto civil. Entonces en Civil 3D, en Selection, vamos a buscar los corredores. Está en forma automática, o sea, en la medida que lo vamos haciendo, vamos a ir obteniendo información. Miremos. Si yo enlazo esto con esto, este nodo ya sabe qué corredores hay en el documento. Si yo me coloco acá, aquí tengo una lista asociada. Si vengo acá, veo que hay. En efecto, hay un corredor que se llama acceso. ¿Verdad? Bien, le vamos a decir
que lo reconstruya. Vamos a buscar aquí el rebuild. El rebuild corridor. Acá. Observemos el amarillo en Civil. Está pendiente de una reconstrucción. Ahora voy a enlazar este con este. Como está en modo automático, en este momento, ¿el qué está haciendo? Actualizándolo. Hizo el rebuild. ¿Verdad? Ok. Después de esto, por ejemplo, ya tenemos el corredor de salida aquí. Ya tenemos un corredor disponible. De ese corredor, ¿qué se van a desprender? Las baselines. Vamos a buscar las baselines. Perdón, aquí esto está mal buscado. Vamos a buscar corredor. En Select vamos a traer el corredor baselines. Aquí lo tenemos, corredor baselines. Y lo enlazamos. Ya en este punto, ¿qué tenemos? Ya ahí vemos una advertencia. Perdón, traje el no, que no era. Discúlpenme. Vuelvo acá. Corredor baselines. Se me hizo... Corredor baselines. Ok. Lo enlazamos. Y aquí entonces ya tenemos la lista de las baselines. Fíjense que se llama DL eje 3. Pues es lo mismo que tenemos aquí, la baseline en el eje 3. Esto es como para mostrarles un poco cómo siguiendo el árbol de objetos, que básicamente en el prospector aquí en Civil lo tenemos de alguna manera, ¿cierto? Siguiendo el árbol de objetos vamos a ir consiguiendo las cosas. Después de las baselines, ¿qué siguen? Las feature lines. Y desde esas feature lines vamos a conseguir unas abscisas y unos puntos coordenados. Y con esos puntos coordenados vamos a dibujar un texto en sus coordenadas reales. Eso es lo que literalmente vamos a hacer. Veamos cómo se comporta el tema con el ejemplo que trae. Ok. Aquí estábamos haciendo lo mismo. Fíjense que después de las baselines vienen las abscisas. Y por otro lado vienen las feature line, de acuerdo a unos códigos, porque no son todas las feature line del corredor, sino las que queremos. Hecho eso, fíjense que aquí hay un módulo donde me dice, aquí estoy creando el texto. Y en efecto, todo este ejercicio significa crear un texto. Tenemos un montón de líneas, pero fíjense que las entradas son muy evidentes. ¿Qué texto, en qué punto de inserción, con qué altura el texto, con qué rotación? Bien, los modos en que se va a justificar, ¿cierto? Horizontal y verticalmente la capa y el documento. O sea, es una lista aparentemente larga, pero son parámetros muy claros para dibujar el texto. En forma similar, saca de aquí, ¿cierto? Los vértices, o sea, las coordenadas, y con esas coordenadas las convierte en el center point de un círculo y dibuja un círculo. Vamos a bajar un poco los tamaños de estas cosas. Por ejemplo, el radio de este círculo está enorme.
Voy a ponerlo por ahí en punto 1 para que lo veamos mejor. Y la altura del texto aquí, esta es la altura del texto, sí, está muy grande también, la voy a poner por ahí en punto 2. Ok. Esto hasta aquí está en forma manual, podría estar en forma automática, pero en forma manual, porque si no cada cambio estaría reprocesando todo, entonces lo vamos a trabajar en forma manual y vamos a ejecutarlo. Él está ejecutándolo. Y entonces aquí terminamos haciendo el ejercicio. Vamos a poner esto aquí a un lado. Bien, por ejemplo, esto está muy grande el texto, voy a ponerlo en punto 1. Simplemente, y lo estoy volviendo a ejecutar, lo que hice fue cambiar la altura del texto. Ok. Pues fíjense que hay detalles, ¿no? Que redondee lo que haga, bueno, ya esos son detalles que podemos salvar. Si no los queremos sobre la línea sino perpendicular, todo eso es salvable. Ahí están las cotas en el eje, en el borde pavimento y en el chaflán, rotuladas. Con un texto que podemos personalizar en altura, en tipo de texto, todo eso es personalizable en su momento. Y es muy rápido, es muy fácil llegar a eso, realmente, es muy fácil llegar a eso. Ese es un ejemplo de trabajarlo entonces con objetos civiles. Ahora voy a mostrarles otro que hice aquí como para hacerlo evidente, que es una cartera para alineamientos y que veamos un poco el tema. Les voy a contar un poco cómo está construido. El documento, el alineamiento, aquí damos una caja donde queremos, ¿qué alineamiento queremos? El eje con el perfil TN, ¿cierto? Entonces vamos a revisar que en efecto este alineamiento sí tenga esto acá en este dibujo. El eje con perfiles que se llaman TN y rasante. Entonces queremos que lea particularmente ese alineamiento con esos perfiles. Hecho eso, vamos a leer los perfiles, tanto de terreno como el de rasante. Ok. Por un lado. Por otro lado, vamos a traer las abscisas. Bien. Ahora, vamos a traer la elevación según abscisa. Entonces, de las abscisas traemos la abscisa y del perfil, aquí, ¿cierto? Aquí traemos el perfil. Con abscisa y perfil, ¿qué me trae? La elevación en cada abscisa y en cada perfil. Con esa elevación y esa abscisa en cada perfil, observemos ya lo que empieza a soportar estos contenedores de código, que pueden ser explícitamente fórmulas o en este caso más abierto el tema. Doy una variable, cota, terreno, cota negra, cota roja y cota roja menos cota negra. Entonces, ¿qué entra? Cota negra y cota roja. ¿Qué sale? Cota roja menos cota negra. Y ese es el valor que está saliendo. Y ese valor lo vamos a incluir en una lista que estamos armando aquí, de acuerdo a cómo queramos armar el Excel. Entonces, por un lado llegaron las abscisas, por otro lado están llegando las coordenadas de los puntos. Fíjense que aquí estos son por abscisa. Por cada abscisa, ¿qué me da? Un sistema de coordenadas que yo puedo convertir en un punto. Y ese punto tiene un X y tiene un Y. Y con ese X y ese Y ya puedo estar representando coordenadas en mi cartera. Entonces, en esta lista que estamos haciendo acá, estamos trayendo abscisa, coordenada X, coordenada Y, elevación en cota negra, elevación en cota roja y la diferencia.
Esta lista, cuando la ejecutamos, va a traer esto organizado por columnas, que no es muy apropiado para llevarlo a un Excel. Así que tenemos que esa matriz a nivel de lista que nos organiza ahí, tenemos que transponerla para llevarla al Excel. Por eso este recurso acá, para transponer esta lista. Una vez que se ha transpuesto esa lista, también le podemos agregar una cabecera, la que queramos acá. Esto se puede colocar a como queramos. Esta es la fila de la cabecera. Y se la estamos agregando a la lista. Ok. Y esa lista, con esa lista, estamos alimentando la información con la que va a construir el Excel, la data. Todo esto es, uno, ¿en dónde queremos que guarde el archivo? Excel. Entonces, pues una forma rápida es desde el documento, que está por acá, desde el documento, hay una línea que se une con esta cajita, que se llama Document Detail. Y ahí sacamos el folder donde está el documento abierto, o sea, el archivo civil. Y con eso lo estamos alimentando para que nos guarde ese en la misma carpeta donde está el archivo. Y aquí le vamos a dar el nombre del layout, ¿cierto? El nombre de la hoja. Entonces, ese nombre de la hoja lo estamos aquí con un bloque de datos, le estamos dando el nombre cartera al nombre de la hoja en Excel. Y que empiece en la fila 0 y en la columna 0. Eso significa en A1 para efectos de la matriz de Excel. Solo que aquí tenemos que alimentarlo en forma numérica. O sea, la columna A es la 0, la columna B es la 1 y así sucesivamente. Le damos la data, que es la lista que ya teníamos armada, y aquí le estamos diciendo que sí a una variable booleana, que es que sí sobrescriba cada vez que lo necesite. Bien. Voy a poner esto que ya vimos aquí a un lado para ejecutarlo y que veamos cómo él entonces termina armando el Excel. Y aquí está el Excel con la cabecera que le pusimos. Ya todo esto pues es formato, ya entrando al detalle, el redondeo y ese tipo de cositas. Pero estamos generando una cartera con un puente directo a Excel. O sea, leyendo Civil y llevando Excel directamente, sin mayores misterios. No nos está preguntando cuál fue la API que expuso Excel, no nos está preguntando nada de eso, simplemente allá llegó. No estamos entrando en todo ese detalle que habría que entrar en .NET. Ok. Eso, entonces, con esta visión, pues, que podíamos estar llevándonos de lo que es Dynamo, vamos a mirar un poco. Primero, en grueso, ¿cuáles son los grandes flujos en Dynamo? Simplemente una opción. Selecciona objetos, lee unas propiedades y las exporta. Por ejemplo, que es lo que acabamos de ver. Otra opción, selecciona objetos, lee una entrada pero externa, o sea, de afuera, de otro lado, y con esa entrada externa modifica propiedades de los objetos. Suponga que yo tengo un listado con un detalle de cambiar, no sé, el color de estas capas. Selecciono las capas, leo un archivo que me dice a esta capa póngale tal color, y con esto modifico las propiedades de esas capas. Eso sería selecciona este flujo. Este otro flujo recibe datos de entrada, cualquiera que sea, que es lo que vimos inicialmente, procesa esos datos y crea o actualiza nuevos objetos. Esa es la otra. Este crea o actualiza nuevos objetos. Esto está evolucionando bastante bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Estamos literalmente estrenando Dynamo para Civil. Está con los nodos básicos, los mínimos. Y aún así ya nos regalaron un poco de noditos que nos sirven.
podemos arrancar con eso. O sea, ¿qué sigue? Les diría, visitemos el foro de Dynamo. Allá nos empezamos a enterar. Este es el momento preciso. Hay un pocotón de gente ensayando lo mismo que queremos hacer nosotros. Y entonces ellos se han estrellado con un montón de cosas. Entonces ahí estos foros, cuando están estrenados por la gente saca todo lo que no fue capaz de hacer. Y de pronto ahí encontramos respuestas. Explore los casos de usos incorporados en el producto. En efecto, cuando abrimos Dynamo, ya les digo en dónde podemos llegar a todos los ejemplos. Pues de hecho ahí está en la guía en qué dirección encontramos los ejemplos que nos trae de desarrollos ya hechos en Dynamo para diferentes propósitos. Inicie la automatización, pues ya empecemos a funcionar con Dynamo, es la idea. O sea, eso es de empezar de una. Bien, esta automatización se puede expandir creando nuevos módulos en Python. Entonces, aquí, Python es un lenguaje muy para el efecto concreto de lo que queremos para expandir aquí nuestros módulos. Esto no es nada complicado, el Python. Pero sí, de pronto, el desarrollo de las carteras con la API en C, pues no todo el mundo conoce el desarrollo en C. Pero esto de esto nos podemos valer de personas que ya tengan esta experiencia de personalización con esta API. Y simplemente es literalmente encargarle el desarrollo de unas librerías específicas con las condiciones que queremos. Esas librerías las encapsulamos, quiere decir desde Python las estamos utilizando y eso lo encapsulamos en un solo nodo. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Nuevos nodos más poderosos que nos permiten hacer cosas muy específicas. Es hacia donde camina esto realmente. Es hacia donde estamos caminando. Otro tema importante que quiero comentarles en el tema BIM es porque podemos ir caminando, es decir, hay muchas cosas que da la sensación de que estamos muy quedados frente a que no tenemos la forma como de integrar fácilmente y con BIM, con el paradigma de BIM, de crear un solo modelo único paramétrico que nos controle todo el chequeo de cambios y este tipo de cosas, pues nos sentimos cortos en ocasiones con esto. Esto está abriendo caminos para empezar a llegar allá. Pero ese empezar a llegar allá, para eso nos vamos a estrellar con una serie de cosas que no solamente son técnicas. Por ejemplo, voy a poner un caso típico. Civil produce, desde sus objetos podemos extraer unas cantidades. Perfecto. Esas cantidades quisiéramos en un momento dado, por ejemplo, poder enlazarlas a una aplicación de presupuestos. Pero la aplicación de presupuestos nos pide algo que no está, por ejemplo, permítanme les muestro. Para cualquier objeto, sea CAD o Civil, tenemos unas propiedades. Segundo, esto se me queda en forma aquí automática este Dynamo de acá. Para cualquier objeto de estos tenemos unas propiedades. Imagínense que aquí, por ejemplo, bueno, aquí está lo que se necesita para la longitud de la línea y que sería de pronto algo para medir una cantidad. Pero imaginémonos por un momento que él necesita otro datico que no está en estas propiedades. Pero lo necesitamos exportar con ese datico para que hacerlo compatible con la aplicación de presupuesto. De pronto es un dato con un valor por defecto, ¿verdad? Simplemente. No es nada más. O de pronto es un dato que sí tendríamos que entrar a cada elemento y ya, pues ingresarlo. Lo cierto es que si el cuadro de propiedades no está en un todo de acuerdo con la aplicación de destino, pues no vamos a poder funcionar. Para eso se desarrolló un concepto que es el Property Data Set.
En esencia, el Property Dataset, ¿qué es? Es una propiedad más que le agregamos aquí de usuario. En forma genérica, para la línea, para la poli, para el objeto, le podemos dar un Property Dataset, uno o muchos Property Datasets. Particularmente en los ejemplos de Dynamo, vamos a ver acá. Un segundo, vamos a ver si los tenía aquí recientes para mostrárselos. Bien. Aquí en los ejemplos de Dynamo vemos, no los tengo acá. Un segundo, aquí me devuelvo. Porque entonces aquí podrían estar. Un segundo. Mire, por dataset, aquí tenemos una serie de opciones en la nube. Van a encontrar, pues, aquí, pues, no, bueno, es que son mucho lo que hay por datasets, pero esto es Property Dataset. En la nube, entonces un segundo acá donde les puedo traer algo. A ver. Debería estar aquí en las ayudas, en los ejemplos de entrada. Vamos acá. Cerrar por un momento esto. Bueno, qué pena no los pudo acceder aquí los tutoriales de ejemplo. Para preparar el material para esta charla, los moví de su sitio original, pero no los dejé ahí organizados para que me aparecieran. Ahora no encuentro dónde me quedaron. Bueno, ¿qué les puedo contar? Simplemente que en los ejemplos que él trae, dentro de los ejemplos que él trae unas cuantas rutinas para administrar, crear y modificar Property Datasets. Eso se vuelve muy importante, poder resolver esos temitas para facilitar en un momento dado la interoperabilidad. Hay varias cosas. Una de esas es el Property Dataset para hacer compatible el cuadro de propiedades de un objeto con la forma como lo va a recibir otra aplicación. Ese es un primer punto. Otro punto típico son los catálogos. Hay catálogos de objetos que podrían eventualmente compartir 100% los productos. Por ejemplo, Civil, sus redes las administra con catálogos. Catálogos que trabajan sus objetos, típicamente, por ejemplo, en las sanitarias, tubos y estructuras. Pero esos objetos pueden ser de cualquier variedad posible. Esos objetos provienen de un catálogo. Cuando exportamos esos objetos a InfraWorks, por ejemplo, si InfraWorks no comparte el mismo catálogo, ¿qué va a tener? Que no va a poder representar algo que no conoce. Y entonces lo va a asimilar a un valor por defecto y no va
no vamos a tener el resultado deseado. O sea, exagerando, de pronto encontramos que unos sumideros nos los vuelve boxes. Entonces, no vamos a encontrar esa compatibilidad fácilmente. Hoy ya se empezó a caminar en esa parte, que es compartir el mismo catálogo. En el caso de las redes, ya podemos compartir el mismo catálogo en infra y en civil. Y podemos administrar ese catálogo con una módulo o una aplicación que se llama Infrastructure Parts Editor, con el que podemos gestionar ese catálogo, ya sea desde infra o desde civil. ¿Por qué? Porque es el mismo catálogo. Y eso nos va a garantizar un poco más de transparencia en la migración del uno al otro. Todo esto va caminando, de pronto no con la velocidad que quisiéramos, pero va avanzando y va avanzando en firme. Es un poco los que les quería contar en esa vía. Finalmente, pues en este punto del que sigue, como les decía, es importante examinar esto, explorar esos casos de uso incorporados en los ejemplos. Eso es súper clave. Es llenarse de conceptos de dónde están las cosas, como es la interfase, qué son los módulos, qué son los enlaces, un poquito de esa idea. Y después explorar cada uno y examinarlos paso a paso para ir entendiéndolos. Con eso ya podemos acometer el tema de la automatización. Y hoy es la oportunidad única de emprender esto. Probablemente vamos a tener la decepción de haber automatizado de pronto unas cosas y con los cambios de versión se van resolviendo en una forma más simple. Pero eso nos va dando más background acerca de la experiencia en automatización, que es muy interesante. Abrimos entonces un panel de preguntas. Ok, muy buenos días. Buenos días. Para la integración de Dynamo en la exportación a Excel, digamos que en el ejemplo visto o en lo que se ve usualmente es muy fácil. Sí. Con esa exportación a Excel y los datos que calcule Excel, se puede hacer la condición inversa, alimentar desde Excel por medio de Dynamo el modelo. Digo yo, por ejemplo, alguna ubicación de algún elemento en el modelo. Sí. Ok. Les puedo anticipar que aunque no es viable con lo que hoy existe en la librería, no, discúlpeme, sí, Excel sí. Voy a confirmarle, regáleme un segundo. Que tengamos el export-import en Excel. Voy a abrir esto. Este es export-import. Ok. Entonces, de alguna manera sí. Y si no fuera el caso, o sea, si no tiene o no cuenta con las expectativas, es que aquí las respuestas me toca darlas en términos de un producto que estamos estrenando de alguna manera. Y es que, como les digo, para el tema Office, que está la API totalmente expuesta, es muy sencillo desarrollar módulos que si no lo permitiera, que lo hiciera. Hay muchas APIs que hoy se desarrollan en .NET, por ejemplo, un caso típico, la producción de planos. La producción de planos, yo tengo, no sé, estoy exagerando, 200, 500 planos. Se hizo una entrega, pero tengo que volver a cambiar las fechas y de pronto el nombre del interventor, o tengo que, por ejemplo, ese tipo de detalles. O una modificación más que tengo que actualizar en todos. De pronto, ¿qué tal si yo leyera, como es un formato único con atributos,
pues, ¿qué tal si yo leyera esos atributos de esos 500 o 1000 planos? Los llevara a un Excel, actualizo en Excel, que es mucho más simple, y luego desde ese Excel le digo, actualíceme los atributos. Eso es algo que se está haciendo. Las empresas, digamos, que normalmente tienen temas de producción así masiva de planos, lo están haciendo. Ya sea de esa forma o de alguna otra, pero se está haciendo con estos recursos de .NET hasta hoy. Pero con Dynamo vamos a ir caminando hacia allá para que quede accesible esa automatización a los usuarios civiles. Que no tengamos que tener un perfil de desarrolladores, pues, avanzado. Ese es un poco hacia donde camina. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Una última consultica. Sí, señor. De todas esas librerías y, digamos, los desarrollos que uno puede hacer a nivel de empresa, pues digamos que es como una problemática que no sé si acá se pueda subsanar o de acuerdo a su experiencia, es qué tanto uno puede proteger los desarrollos de uno, pues precisamente para que no se lleven este desarrollo y lo implementen en otro lado. Ahí Dynamo ofrece ese modo de protección. No, desafortunadamente, la única forma de hacer que este tema del desarrollo se acerque más al usuario es exponiéndolo. Por eso su filosofía es código abierto. ¿Sí? Y si vemos todo lo que en un momento dado empieza a acercarse para que se desarrolle sobre las herramientas, se convierte en código abierto. Claro, si quisieran, las desarrolladoras podrían incorporar algunas seguridades a esos módulos, por ejemplo. ¿Qué sucede? Normalmente la parte importante de los módulos es lo que tienen por dentro. Y eso que tienen por dentro están en librerías compiladas, ¿verdad? Entonces, esas librerías compiladas, sí, esas sí son código cerrado y las podemos proteger. Pero, como la filosofía de esto es código abierto, ¿qué significa? Que la librería tiene que quedar expuesta dentro del módulo. O sea, quien lo vaya a usar, pues puede copiar la librería simplemente y desarrollar ya, ensamblarlo en Python y ya, hizo otro módulo. O sea que va a ser muy complicado proteger esos desarrollos, porque la filosofía de Python sí es código abierto. Ese es un poco el tema. Okay. En la práctica, les cuento, las empresas se han estrellado con eso en muchos casos, ¿cierto? Y lo que hacen es desarrollar unas aplicaciones light, digámoslo así, que son específicas para sus entregables, por ejemplo. Y otras son las aplicaciones robustas que tiene para hacer dentro de la empresa. Ok. Es una forma. Listo, ingeniero. No, me causaba curiosidad precisamente ese tema. La integración de, una última preguntita así de cultura general. Este diagrama de bloques usualmente es bajo la plataforma de C#, ¿cierto? O sea, la codificación interna. Pero la integración con Python, ¿en qué parte de esta motor juega o en qué parte Python está haciendo parte de este motor? Ok. Ya en el proceso de construcción del módulo, digamos, vamos a verlo en forma simplista. Imaginémonos un código Python para que utiliza las librerías ya compiladas, o sea, las DLLs, por ejemplo, ya compiladas en C. O las clases, también puedo compilar una CSS, una clase en C. Y esa librería como tal, el código en Python simplemente se trata de que la llame y la administre para darle la interfaz al módulo. Lo que pasa es que el módulo mismo, cuando yo lo voy a construir, solamente lo puedo codificar en Python. Pero el código en Python es mínimo. Lo que hace el trabajo grueso y duro es la librería.
Ya, ok, perfecto. Es un poco como funciona. Muchas gracias, ingeniero. Sí, señor, con mucho gusto. Ricardo, bueno, yo creo que por acá en el chat no tenemos más consultas. De pronto alguien desea hacer una última pregunta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bien, gracias. Tan amables para preguntar si más adelante o no se van a abrir de pronto algún curso de Dynamo con Civil, o sea, como combinado, enfocado. Muy seguramente, Luisa. Sí, Ricardo, claro que sí. Digamos, todos los comentarios que se generen a partir del live, las sugerencias, las tenemos siempre muy presentes para generar nuevas oportunidades de conocimiento. Entonces, tendremos muy presente tu recomendación y te estaremos informando. Si quieres, nos dejas tus datos acá en el chat y en el momento que lo realicemos te estaremos contactando. Ah, sí, muchas gracias. Por acá sí tenemos una pregunta más. Humberto, claro que sí. Una última pregunta, por favor, AutoCAD más Dynamo, ¿dónde conseguir información sobre este tema? Humberto, si deseas, nos dejas también toda tu información y nosotros nos contactamos contigo. Te podríamos brindar, Academia tiene una gran oferta de entrenamientos, podríamos brindarte cursos consultivos que son especializados, enfocados en cada necesidad. Entonces, si deseas, nos dejas también la información y nos contactamos contigo. Gracias a ti. Claro que sí, Melissa. Estaremos en contacto contigo, informándote qué podríamos ofrecerte. Bueno, Ricardo, yo creo que seguir también más el tema, mi correo. Claro que sí, Joan. Tendremos muy presente la información que nos recomiendan y estaremos muy atentas para brindarles a ustedes la información que nos solicitan. Bueno, yo creo que ya podremos dar por terminado el live. Los invitamos a que conozcan un poquito más nuestra oferta de entrenamientos. La verdad es muy amplia. A que nos sigan en nuestras redes sociales. Por allí estaremos informando nuestros próximos live. Y los esperamos en nuestro siguiente live, que hablaremos sobre realidad aumentada. Mil gracias por su participación. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Hasta luego. Con gusto, hasta luego. Gracias. Con Bueno, gusto. con gusto. Feliz día a todos. Igualmente, muchas gracias.